Hola, hola. ¿Me escuchan ahí bien, no? Listo. Estamos más o menos centrados más o menos en la camarita. Estamos bien. Bueno, vamos a arrancar entonces. Bueno, primero, principal, me voy a presentar para los que no me conocen. Mi nombre es Carlos. Mi licencia es el U2JBC, 2 Julia Víctor Charlie. Y un poco acompañando lo que decía Martín, la idea es, bueno, tratar de, acá no vamos a hacer una carrera de ingeniería, ni mucho menos, es tratar de tener conceptos básicos para poder eh, ir aprendiendo cosas en este nuevo hobby y, por supuesto, en el caso de ustedes como aspirante, poder después rendir un examen y tener su licencia. Por eso hay un montón de cosas que no se pueden ver muy rápido y, de hecho, tampoco, aunque el curso duró un año, es imposible adquirir conocimientos que llevan años. Es lógico, como en cualquier disciplina. ¿Sí? Exactamente. Como dijo ahí una vez, la experiencia es el peine que te da la vida cuando ya quedaste pelado. Es así. Bueno, por eso las explicaciones que vamos a dar, o por lo menos que yo voy a dar ahora en adelante, no tienen el máximo rigor científico. La idea es que por lo menos tengamos la idea y el concepto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nos explayamos demasiado, lo sería muy largo, por un lado, y por el otro, entre los aspirantes, bueno, algunos puede ser que tengan la formación técnica en electrónica, pero puede haber un médico, un abogado, un verdulero, un carpintero, que la tiene muy clara en su oficio, pero no en electrónica. Entonces tampoco vamos a entrar tanto en eso porque no viene al caso. Bien, alguien Hugo habló de la reglamentación. Bueno, hay una parte de la reglamentación que en definitiva es una de las, todas importantes, pero una de las más importantes, por lo menos que al principio tratamos de aprender, que es el tema bandas, frecuencias y modos. O sea, tablitas que hay donde dicen, bueno, la banda de 80 metros va de 3.500 kilociclos a 4.000 kilociclos, la banda de 6 metros va de 50 MHz a 54, etcétera, etcétera. Una de las cosas que vamos a empezar a ver ahora es, ¿por qué hablamos de bandas? Mejor dicho, ¿por qué hablamos de metros? ¿Por qué hablamos de 6 metros? ¿Por qué hablamos de 80? ¿Por qué hablamos de 40? ¿Por qué hablamos de 40 y de repente hablamos de kilociclos o kilohertz? Entonces, vamos a tratar de entender un poquito de qué se trata eso. Y después, por último, vamos a tratar de explicar así, de forma lo más sencilla posible, los modos básicos que usamos en radio, que los podemos dividir en dos grandes grupos, lo que son modos de fonía y los modos digitales. ¿Sí? Bien. Vamos a abocar solamente, básicamente, a los modos de fonía, o sea, los modos donde uno habla, ¿sí? O sea que los modos digitales digamos, un tema aparte que creo que Javier lo va a dar eso, que la tiene bastante clara, y él le va a explicar mejor, porque aparte hay una variedad bastante grande de modos, packet, o sea, lo que es packet radio, televisión por barrido lento, ahora que la BD es el FT8, bueno, sería muy largo. Entonces vamos solamente a buscarnos lo que es AM, FM, banda lateral única, y vamos a agregar telegrafía, que si bien no es un modo de fonía, pero es el modo madre o base de todas las comunicaciones. De hecho, es el más antiguo. ¿Sí? Bien. Vamos a empezar con unos ejemplos simples para entender un poco esto. Decimos, las señales de error se trabajan en forma de ondas. ¿Y cómo sería esto? Seguramente más de uno habrá ido capaz al río, habrá quedado en la orilla del río, paradito ahí, algunos quizás con la caña de pescar o tomando mate. El agua está planchadita, serena, y de repente pasa una embarcación, un bote, una lancha, y al ratito empieza el agua a moverse, es más, hasta nos llega hasta los pies. ¿Sí? Bien. A simple vista, ¿qué podemos notar? Que el agua justamente va formando esas olas que tienen un punto máximo, un punto mínimo, un punto máximo, un punto mínimo, y así sucesivamente hasta que llega a la orilla. Forma de ondas. Podemos dar, si quieren, otro ejemplo. Alguno que sea músico o guitarrero, si uno agarra una guitarra, por ejemplo, y pulsa la sexta cuerda, que es la cuerda más gruesa, la de arriba de toda la guitarra, no solamente va a notar que tiene un sonido grave, sino que al pulsarla, si uno presta atención, va a ver que la cuerda vibra y se ve el movimiento. Si lo hacemos con la primera cuerda, que es la más finita, la de abajo de todo, también, pero ya no se ve tan fácil a simple vista que la cuerda vibre. Uno siente el sonido, que es más agudo, pero no se llega a percibir ya que vibra. Y podemos dar quizás el tercer ejemplo como para redondear y arrancar un poco explicando más la física de esto. Tarde de domingo de tormenta, volvemos tomando mate, tranquilo, está lloviendo, y vemos a lo lejos del horizonte un relámpago, de esos machazos, ¿no?, que iluminan el cielo. Segundo después escuchamos el trueno, ese estruendo sonoro que nos llega hasta nosotros.
Y ahí podemos notar dos cosas. La primera, llegó primero la luz, o sea, la parte visual, lo que no estamos viendo, vemos el relámpago primero. Y un rato después llega recién el trueno, el sonido. ¿Por qué? Bueno, porque la luz se propaga, o sea, viaja mucho más rápido, por ejemplo, en este caso, que el sonido. Con lo cual ahí podemos deducir varias cosas. Por ejemplo, que las ondas se propagan, depende del tipo de fenómeno físico, se propagan a distintas velocidades. ¿Sí? Ahora bien, en el caso de las ondas de radio, que en definitiva lo que nos interesa, puntualmente, viajan a la velocidad de la luz. ¿Sí? Y hoy por hoy en física, según lo demostró Einstein con su teoría de la relatividad, quizás haya estudios que yo desconozco, pero hasta ahora por lo menos lo consensuado es que no hay fenómeno que se propague más rápido que la velocidad de la luz. ¿Sí? ¿Y de cuánto es la velocidad de la luz? 300.000 kilómetros por segundo, va ligerito. Por eso cuando vemos el relámpago, lo vemos primero que el trueno. ¿Por qué? Porque el sonido viaja a milimonedas, metros por segundo. O sea, perdón, kilómetros por hora. Sí, a milimonedas, kilómetros por hora. O sea, bastante más despacio de lo que la velocidad de la luz. ¿Está bien? Bueno, ¿tendrás un...? Ahí. Acá estamos. ¿Es el borrador? El borrador. Hay que meterle... Ah, está borrado. Bien. Dijimos que las distintos fenómenos, entre ellos las ondas de radio, viajan en forma de ondas. ¿Está bien? ¿Qué particularidad tiene esto? Que parten de vamos por una línea de referencia donde comienza, vamos a llamarle 0, y empieza a ascender hacia un pico máximo. ¿Sí? Luego va a decrecer, va a volver a pasar por un punto neutro o 0, y va a volver a tener un pico máximo, pero opuesto, hasta volver a 0. Y así indefinidamente. ¿Estamos bien? ¿Qué es lo que podemos ver, aunque sea a simple vista, cuando vemos las olas que forma el agua cuando decíamos que pasa, por ejemplo, una embarcación, un bote, o tiramos una piedra? O sea, ahí en ese caso las ondas viajan tan lento que lo podemos ver a simple vista. Podemos ver el fenómeno de ondulación del agua, como esto. Ya en el caso de las cuerdas de la guitarra, si la cuerda es una cuerda gruesa, grave, el movimiento es más lento y llegamos a percibirlo. Ya cuando la frecuencia es más alta, digamos lo que es frecuencia, o sea, cuando vibra mucho más rápido ya es más difícil. Y cuando ya nos vamos al caso de la luz, evidentemente no hay forma de percibir esa ondulación. Las ondas de radio pasa exactamente lo mismo, porque viajan justamente a la velocidad de la luz. Entonces, ¿qué podemos medir acá? ¿Y por qué digo medir? Porque después esto lo vamos a aplicar y cuando terminemos van a dar cuenta por qué la tablita de la reglamentación. Una de las cosas que podemos ver es la amplitud. Se le llama amplitud a la magnitud que tenemos desde un 0 a un pico máximo o a un 0 o un pico mínimo. ¿Está bien? Bien. Podemos ver otra cosa, que es esto, esta magnitud, que es la longitud de onda. O sea, la longitud que va a tener esa onda es la medida que va a tener desde que parte de un 0, va a pasar a un pico máximo, va a volver a un 0, va a pasar a un pico mínimo. A eso le llamamos longitud de onda. ¿Sí? Bien. Obviamente, como dije antes, esto se repite indefinidamente. Es igual que una cadena. La cadena está formada por eslabones. Bueno, vamos a considerar, para estudiar la cadena, vamos a hablar del eslabón, que sería esto. O sea, lo demás por ahora lo vamos a obviar. ¿Sí? O sea que todo lo que hablemos de acá es exactamente lo mismo, se va a repetir indefinidamente. ¿Sí? Bueno. Ahí estamos. ¿Sí? Ahora bien,
yo tengo que poder medir de alguna forma esto para poder después cuantificarlo, para decir, bueno, che, nos encontramos en la banda de VHF, bueno, en 2 metros. ¿Cuál es la banda de 2 metros? En 146 MHz. ¿Qué es 146 MHz? Esas magnitudes tengo que tratar de asociarlas a esto. ¿Cómo la asocio? Primero y principal, dijimos que la luz se propaga, las ondas de radio se propagan a la velocidad de la luz. O sea, 300.000 kilómetros por segundo. En la práctica, en realidad, por eso, como dije al principio de la conversación, vamos a tratar de redondear conceptos en forma simple para no complicar la vida. Porque si uno va a ver en física, algún libro de física o incluso un internet, no son 300.000, son 298.000, pero vamos a redondear 300.000 kilómetros por segundo. Entonces hay una fórmula práctica, que la van a ver por ahí, que si yo divido 300 sobre la frecuencia en megahertz, después voy a explicar lo que es el megahertz, me da igual a, no sé si se ve ahí. Permiso. Sí, sí. Es igual a la que es lambda, es la longitud de onda. Esto es lambda. O sea, ¿por qué lambda y no alfa o beta? Bueno, por convención se acordó de decir, bueno, las longitudes de onda la vamos a llamar lambda. ¿Está bien? Bueno, tenemos la primera magnitud. Entonces sabemos que me va a dar lambda ¿en qué? En metros. ¿Le corro un cachito el... ¿Este sale fácil? No, sí. Después lo ponemos de vuelta. Ah, está bien. Si no, voy a terminar escribiendo arriba del gaucho. En metros. ¿Sí? Bien. Entonces ya tenemos cómo calcular la longitud de onda, la longitud de la onda de la señal que yo voy a emitir o que voy a escuchar, ¿en función de qué? La velocidad de la luz. Pues la velocidad de la luz es constante. ¿Sí? Una constante universal. Eso no cambia nunca. Salvo los agujeros negros y otras cuestiones, vamos de vuelta, no empecemos a entrar en física. Pero bueno, vamos a tomarlo como que esto es una constante. Bien, entonces con esto ya sabemos la longitud de onda. O sea que con la longitud de onda ya alguno seguramente va a deducir que, pues si hablamos de metros, pues podemos empezar a hablar de las bandas en metros. Bien. Y nos queda lo triangulante, que es la frecuencia, que yo puse acá megahertz, ahora vamos a explicar lo que es frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Esa es la otra magnitud que tenemos que ver. La frecuencia es la cantidad de veces que se va a repetir este ciclo, esto se llama ciclo, por unidad de tiempo. ¿Sí? Que se adoptó como unidad de tiempo el segundo. O sea, que la cantidad de veces por segundo que se va a producir este ciclo, o sea, la señal va a partir de cero, va a llegar a un pico máximo, va a volver a cero, va a ser un pico máximo negativo y va a volver a cero, ¿sí? Eso nos va a determinar la frecuencia. ¿Sí? ¿Más o menos se entiende hasta ahí? ¿Vamos bien? Bueno. Entonces, si yo tengo una señal donde ¿sí? Esto es un segundo, en un segundo, ¿sí? Estoy midiendo esto en un segundo, ¿qué frecuencia va a tener esta señal? 5 ciclos o 5 Hz. 1, 2, 3, 4 y 5. Si en un segundo tengo 5 ciclos, la frecuencia de la señal es de 5 Hz o 5 ciclos. Y ahora agrego el calculador de Hertz. 5 ciclos, ¿está bien? Si se repitiera 1000 veces en un segundo, 1000 ciclos. La frecuencia es de 1000 ciclos. 1000 ciclos por segundo, ¿está bien? Bueno. Los múltiplos que tenemos de esto, porque cuando hablamos de frecuencias muy bajas, o por ejemplo una señal de audio, hablar de 20 ciclos, 30 ciclos, 100 ciclos, 500 ciclos, 1000 ciclos, es más o menos una magnitud cómoda de manejar.
El problema es que las señales de radio, las frecuencias son muy altas. Entonces, el tema viene cuando uno tiene que hablar de miles de ciclos o millones de ciclos. Entonces, si yo tuviera que decir, che, nos encontramos en la banda de VHF 146 millones de ciclos. No es muy cómodo, práctico. Entonces ahí aparecen los múltiplos. O sea, aparece el kilociclo, ¿sí? O sea que es igual a 1000 ciclos. Y el megaciclo, que es igual a 1.000.000 de ciclos. ¿Sí? Kilo, la K de kilo es la abreviatura de 1000. Y la M de mega es la abreviatura de millón. ¿Está bien? Acá también podemos agregar algo más. Decir que un megaciclo es igual a 1000 ciclos. 1000 por 1000, 1.000.000. ¿Sí? Ahora yo puse acá megahertz. ¿Por qué MH? Que la abreviatura es perdón, HZ. Hertz. Cuando hablamos de hertz a un ciclo, también se le llama hertz. Por ende tendríamos 1 kilohertz sería 1000 hertz, 1 megahertz sería 1.000.000 de hertz. O sea, exactamente lo mismo. ¿Por qué hertz? Es el nombre del científico que estudió estos fenómenos, que era alemán, y se llamaba Hertz. O sea, si hubiese sido gallego, capaz estaríamos hablando de, no sé, de Kilo González, Mega González, qué sé yo. Si fuera Tano, Kilo Giuseppe, o Mega Giuseppe, pero era alemán. El tipo fue el más rápido de todos. Bueno. Por eso se le llama también, está bien dicho, hablar de megahertz o hablar de kilohertz. Cualquiera de los dos. Es válido cualquiera de las dos, es equivalente. ¿Sí? Pero la idea más o menos queda. O sea, rebobinando. Si yo tengo una señal donde puedo saber cuántas veces se cumple esto, o sea, el ciclo o el hertz, puedo saber la frecuencia. Por unidad de tiempo, que siempre acuérdense es el segundo, siempre la base es el segundo. Si yo sé cuánto mide desde el primer cero hasta el tercer cero, o sea, después que pasó por un pico máximo, pasó de vuelta por cero y un pico máximo negativo y pasó por cero, será la longitud de onda. ¿Sí? Y por último, sabiendo que la velocidad de la luz es una constante, aplicando esta fórmula simple, que es una fórmula simplificada, si yo hago 300 dividido la frecuencia de la señal en megahertz o en megaciclos, puedo saber la longitud de onda. ¿Sí? ¿Se entiende o vamos medio enredado? ¿Vamos más o menos? 300 porque estoy usando megahertz en la frecuencia. Es un poco como decíamos antes, son fórmulas simplificadas para poder, si no tenemos que hacer una cuenta con 3 millones de ceros, no viene al caso. Por eso aclaré siempre que es en megahertz. ¿Sí? Bien. ¿Y esto qué aplicación práctica tiene? Bueno, una de las aplicaciones prácticas es poder determinar o asignarle a determinados rangos de frecuencia, llamarle bandas, y denominarlas en metros. ¿Por qué metros? Vamos de vuelta, todo tiende a simplificarse en la práctica. Entonces, si yo estoy hablando de la banda de 20 metros, tengo que hablar de 14.000 kilociclos a 14.350 kilociclos. Banda 20 metros. Es más práctico. Igual tiene una razón histórica. No solamente porque, o sea, ¿por qué se sigue usando eso? Por una cuestión práctica, pero tiene una razón histórica. Cuando se comienzan a hacer las primeras transmisiones de radio, ¿sí? A fines del siglo XIX, principios del siglo XX, entre después, bueno, lo más famoso fue Marconi, que a algunos se le atribuyen la paternidad de la radio, en realidad, digamos, fue el tipo la cara más conocida, pero en realidad fue un montón de gente que estuvo atrás de esto.
Hertz fue uno, Maxwell fue otro, bueno, un montón de gente. Cuando se empiezan las primeras transmisiones, no existían estos tecnologías modernas que te permite con un aparato, un display, te canta la frecuencia exacta, tantos kilociclos, tantos ciclos, era bastante engorroso. Entonces, ¿qué se hacía? Era más fácil poder medir en longitudes de onda. Entonces, los primeros transmisores a chispa, se calculaba la bobina y el capacitor y el chispero, todo el elemento muy rudimentario en esa época. Hoy creo que un boyero de campo tiene más tecnología que eso, aunque básicamente es lo mismo. Pero se usaban las longitudes de onda. Entonces se calculaba de acuerdo a la longitud que iba a tener la onda. Entonces decíamos, bueno, yo quiero transmitir en más o menos en determinada longitud de onda. Entonces con esta fórmula yo podía establecer más o menos qué largo va a tener mi antena, que era casi el único elemento sintonizado de todo el transmisor. O sea, hablamos de lo rudimentario que era. O sea, hoy tenés un montón de elementos que seguramente lo van a ver, por ahí Mateo lo va a explicar en electrónica, no sé si ya lo explicó, lo que es un capacitor, lo que es una bobina, lo que es un circuito resonante. Hoy hay toda una serie de elementos, que si bien se conocían en esa época, pero era bastante engorroso. No estaba, es como hoy quizás hablemos de tecnologías más nuevas que todavía nos parecen de ciencia ficción, pero bueno, en algunos años capaz llegue, como quizás el celular, que hace 30 años parece ciencia ficción. Bueno, en esa época era así. Entonces, la forma práctica de poder determinar más o menos en qué parte del espectro te voy a encontrar el barco que está transmitiendo, o la estación que está transmitiendo, era más o menos en longitudes de onda. Cuando la tecnología avanza y hay elementos más precisos para medir, bueno, ahí donde también otras cosas se empiezan a pulir las reglamentaciones. Entonces, pará, si esto es un bolonqui, tengo barcos pesqueros mezclados con los guardacostas, tengo estaciones que están pasando tráficos telegráficos de correo con tipos que... Era un caos. Entonces, bueno, ahí donde, cuando la tecnología también empieza a progresar, que fue bastante rápido, ahí donde dicen, bueno, paremos la pelota, empecemos a ordenar un poco esto. Entonces, se sigue con la tradición de las longitudes de onda para asignar las bandas. Y en definitiva fue la forma práctica, como dije hace un ratito. O sea, si yo tengo que decir, che, Martín, quédate QAP en 51.500. No está mal, 51 MHz, 51.500 kilociclos. No está mal, pero no es práctico. En cambio le digo, che, ponete la frecuencia de llamada de DFM en 6 metros. Listo, va al otro, me prende el equipo ahí. ¿Sí? Ese es el porqué de todo esto. Más o menos. Por eso, cuando ven la reglamentación, la parte final, donde están las asignaciones de las bandas, hablan, dice, por ejemplo, banda de 40 metros, habla de metros, ¿sí? A un grupo de frecuencias o un rango de frecuencias. Dentro de las cuales después, bueno, dentro de ese rango, ¿cómo la vamos a usar? Bueno, de 3.500 kilociclos, 3.525, uso exclusivo, telegrafía, 3.500, Entonces ahí empezamos a hablar de kilociclos o kilohertz para hilar fino. ¿Sí? Bien. Esto es lo que es con respecto a el ABC digamos, de las señales. ¿Sí? Lo que es la amplitud, lo que es la frecuencia, lo que es la longitud de onda. De acá más podemos ahora agregar otra cosa, que es la que yo decía antes. Estoy peleado con el Fibonacci. ¿Qué son los modos? Porque en la reglamentación que decíamos en esa tablita, hablamos de banda, genéricamente ese paquete de frecuencias, hablamos de frecuencias y hablamos de modos. Bueno, vamos a hablar de los modos. ¿Hasta acá hay alguna duda? Rebobinamos y repetimos, si no. A ver, como ya habrán notado, lo mío no es la docencia, pero bueno, hacemos lo que se puede. Es lo que hay. Bueno. Hasta acá fenómeno. Vamos a empezar con los modos. Por ejemplo, en la mayoría de las bandas, también por convenios o consenso internacional, se asignó que si las puntas de las bandas, el comienzo de las bandas, vamos a hacer telegrafía. El CW. ¿Qué es CW?
Está bien, pi, 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 muy lindo. ¿Cómo se emite? ¿Cómo se genera una señal de telegrafía? ¿O qué es una señal de telegrafía? Si yo tengo un transmisor, vamos a llamarle TX. ¿Sí? El TX es la, digamos, no sé si lo tienen, es la, digamos, la abreviatura de transmisor. RX receptor y TRX transceptor, como este bicho que tienen por ahí arriba. Que lo más probable es que usamos todos. Más comúnmente uno trabaja con transceptores. Salvo algunos locos que arman sus transmisores y usan un receptor aparte y se trabaja en líneas separadas, pero ese es otro tema. Nunca me pasó, me conté una amiga. Ya se corta, ¿eh? Así que ahí te saludó Gabriel, que dice así que. Ah. Pará, hacer una pausita que ya. Hacemos una pausa y arrancamos bien con esto. Dale. Tanda publicitaria.